Entrevista con Amparo Jáuregui Durán, titular de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Informativo NTR. Ya escuchó, tenemos a Amparo Jáuregui Durán, titular de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por venir a platicar con nosotros al respecto del tema de la Defensoría Pública. Primero que nos explique qué es la Defensoría Pública. La Defensoría Pública es un organismo público descentralizado de gobierno del Estado. Es decir, es una responsabilidad y un mandato constitucional del Ejecutivo otorgar la defensa pública a aquellos que requieran en cualquiera de las materias penal, civil, mercantil, familiar y también hoy recientemente en responsabilidades administrativas el dar el servicio de una defensa técnica, profesional y adecuada y a tiempo a aquellas personas que lo requieran. Es un mandato constitucional, desde el artículo 16 y 17, donde independientemente de la cuestión económica o de que se tenga o no para pagar algún abogado, hoy, al día de hoy, en todas estas materias ya está por mandato constitucional que el Estado debe de proveer de ese servicio. Es gratuito. Sí, todos los servicios de la Defensoría Pública es gratuita, pero es una obligación también del Estado brindar ese servicio. ¿Qué hace el Estado para brindar el servicio? Precisamente el Estado, el tema de la Defensoría Pública trae un crecimiento, o más bien llegó a ser un organismo público descentralizado a raíz de todas las reformas que se han dado a los diferentes sistemas de justicia, en su momento el penal, que fue en el 2008 cuando se cambia a lo que comúnmente llamamos a los juicios orales, a este nuevo proceso acusatorio, que a partir de ahí cambian lo que antes se conocía a los defensores de oficio a los defensores públicos orales, donde ya estamos dentro del sistema como la contraparte de la Fiscalía y que todos los actos de la Fiscalía también requieren de la Defensoría Pública para el cumplimiento del debido proceso, pero también del respeto y garantizar los derechos humanos de los imputados. A hoy con esa reforma y también con la reforma de cuando se integra el término de derechos humanos, cambia la justicia penal en México y en Zacatecas. Eso hizo que el Ejecutivo, de anteriormente ser una dirección que solo pertenecía al endamaje jurídico del gobierno del Estado, primero fue un organismo desconcentrado, es decir, que administrativamente todavía se dependía de la coordinación, hasta llegar a ser un organismo público descentralizado, con personalidad propia, con una razón de ser justificada y con patrimonio y todo lo que implica ser un organismo público descentralizado por este mandato constitucional. Después de la reforma penal viene la laboral, que también llega a los temas orales. La Defensoría tiene 4 subdirecciones: la penal, la laboral, la de asesoría legal y la de responsabilidades administrativas. Hoy, todos por mandato constitucional tiene que el Estado dar esos servicios, por eso se logra a que seamos un instituto descentralizado, sí, dependiendo del Ejecutivo en esas funciones. Después de todo esto que me comenta, pues sí se antoja la pregunta, ¿no? ¿Y con qué cuentan? ¿Es suficiente? ¿Qué les hace falta? Contamos, bueno, evidentemente hemos crecido en cuestión orgánica, también en capacidad de gestión. En su momento, en cada implementación de las reformas, también hubo recursos. En la penal hubo recurso del Estado, de la Federación. Se puede decir que lo que hoy la Defensoría cuenta sí ha sido en su gran mayoría a partir de la reforma penal, porque en su momento sí hubo recurso. En las demás reformas no ha habido. Nos otorga el Ejecutivo pues el presupuesto que considera para un instituto, aunque la razón de ser de otros institutos es muy diferente. Claro. Y entonces
En su momento, con el recurso que se tuvo para la reforma, se hicieron todos los módulos que hoy tenemos en distritos de la Defensoría Pública, que ahí la aprovechamos para materia penal, pero también si se requiere apoyo en las otras subdirecciones, también los hacemos, ocupamos lo que tenemos. Entonces, la Defensoría siempre va a ser insuficiente con lo que tenemos porque la demanda cada día es mayor y a medida que los servicios de la Defensoría se conocen, que es muy fácil, porque en la comunidad jurídica pues todos nos conocemos y sabemos del servicio de los profesionistas que estamos, y pues déjeme decirle que cada día la ciudadanía tiene más confianza en la Defensoría y que al día de hoy somos de las 5 mejores en el país y pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Me lo dice así como que no tienen lo suficiente. Mire, no va a ser suficiente siempre porque el incremento cada día es más. Pero sí debo de hacer un énfasis de que a pesar de quizás la cuestión presupuestaria, los abogados de ahí tienen una verdadera vocación, que siempre buscamos la manera del cómo sí. Evidentemente, el tema de la administración pública, hablando de manera general, la verdad es que yo sí comparto y apoyo totalmente ese esfuerzo que se ha hecho desde el titular del Ejecutivo en cuestión de austeridad, como lo ha manejado, porque los beneficios son muy palpables y su servidora anteriormente estaba con la confianza del señor gobernador como subsecretaria jurídica de Obras Públicas. Entonces, yo sí vi el gran beneficio de ahorros en temas de la operación de la administración pública. Y sí estoy convencida que hay instituciones y áreas que podemos reducir más los gastos y eficientar más el gasto. Hoy todos entramos un plano de austeridad en el sentido de que no hay lujos ni privilegios, ni tampoco un tema tan discrecional como se hacía anteriormente en cuestiones de los salarios. Hoy sí es muy transparente, los topes están muy claros. Entonces creo que la administración pública sí debe entrar a un esquema de entender que siempre se puede lograr con poco, mucho, cuando hay voluntad, hay compromiso y vocación. Ser servidor público debe ser una vocación, porque pues nunca va a haber el recurso suficiente. Me comentaba hace un momento que es el 5º lugar a nivel nacional. ¿Qué han hecho para lograr esto? Porque también entiendo que el número de carpetas que atiende cada uno de los abogados que trabajan en la Defensoría no son pocos. No, mire, yo creo que esto radica en lo que le comento, en que llegan abogados en donde se ponen la camiseta y es un tema de vocación. Y también debo de decir desde mi punto de vista que cuando hace esa transición, sobre todo en el tema penal, de defensores de oficio a ser defensores públicos orales, porque ya desde también la Constitución le da un lugar igual como un fiscal, que debería de ser igual, la Defensoría debe tener lo mismo que tenía la Fiscalía, pero bueno, aquí no sucede, pero siento que la mayoría de los abogados adquirieron un compromiso porque el ser DPO o defensores públicos orales los llevaron a otro plano profesional. O sea, es más, yo lo tengo que decir, es más por una convicción personal, que en cada éxito o resultado es una satisfacción, más allá del salario, porque sí, en el salario no está la satisfacción, es más bien el compromiso que tienen con su profesión y con Zacatecas. ¿Cuáles son los principales casos que llevan? ¿Dónde es donde más trabajo tienen de estas 4 subdirecciones que me platicaba? En las 4. ¿Sí, están saturadas? Sí, mire, le voy a comentar por qué. Obviamente en el tema de en la subdirección penal, penal todavía se lleva asuntos del sistema tradicional que estamos sacando hasta la fecha. Es el rezago. El rezago. También llevamos la defensoría en tema del segunda instancia, tanto del nuevo sistema como el sistema tradicional. Y se tiene también una o 2 áreas que no son tan conocidas, pero muy importantes dentro del sistema, que es
ejecución de sentencias, que es ya promoverles beneficios a los PPLs, a las personas privadas de libertad. Y también tenemos el sistema de justicia para adolescentes, que es distinto al de adultos. Entonces se puede decir que dentro de la subdirección penal tenemos esas subáreas y tenemos pues el sistema tradicional, el sistema oral de la capital, pero también de los 18 distritos judiciales. Exactamente. Entonces, como la capacitación en esta transición de la reforma sí fue más para las instituciones encargadas, fue poco para los abogados privados o particulares, no hubo la misma capacitación de los particulares y de la Defensoría. Hay muchos casos que el juez decide, al observar que el particular no lleva una defensa adecuada, como comúnmente se dice, los baja de la causa penal y ellos mismos nos solicitan que entre un defensor público. Por esa razón, la Defensoría Pública lleva el 90% de las causas penales en todo el Estado. Y esa es la situación. Y además, la Defensoría constantemente está en capacitaciones y lo tenemos que hacer así, porque también tenemos una Comisión de Derechos Humanos que nos está vigilando al actuar y que tenemos que atender. Aquí hay dos cuestiones que es importante mencionar. Por una parte, que la gente ya está más motivada para presentar las denuncias correspondientes. Exacto. Y por otra parte, que quienes imparten justicia, es decir, aquí enfrente en el Tribunal de Justicia del Estado, también tienen una carga y están sacando más juicios que en otros años. ¿Ustedes con qué personal cuentan? ¿Cuántas carpetas puede atender uno de estos abogados? ¿Hacia dónde están caminando? Ahorita tenemos alrededor de, en el corte de septiembre eran 1,189 carpetas. ¿Por Obviamente, abogado? No, por todos en la área penal. Y tenemos, tengo 58 en materia penal, pero abarca a todos los distritos y son defensores públicos de la capital y de todos los distritos que atienden, son 58. Si lo comparamos con la Fiscalía, no somos ni la mitad del personal que tiene la Fiscalía, estamos hablando de una tercera parte a comparación de la Fiscalía. La Defensoría no tiene ni una área de peritos, ni de policía investigadora. Ahí mismo los defensores hacen esas funciones, recaban las entrevistas, hacemos esas funciones, pero la realidad es que cada día hemos implementado situaciones en las que yo hacía el compromiso con el Poder Judicial o con la propia Fiscalía, me pedían, es que no nos cambies tan seguido de defensores, que yo qué más quisiera, que un defensor desde que inicie una causa penal la pueda desahogar toda, pero no puedo, porque hay ocasiones que de 2, 3 expedientes le señalan a audiencia a la misma fecha, ese abogado no las puede cubrir, claro. Tienen que entrar compañeros, y eso a veces se hace que se retrase, porque hay causas penales que con un ratito ves el expediente y te puedes imponer y puedes desahogar la audiencia. Hay otras causas penales que no, y que precisamente el sistema tiene que garantizar que sea una defensa técnica y adecuada, y más por la propia seguridad de los defensores, porque no olvidemos a quién defienden. Los defensores están en riesgo, entonces tienen que hacer su trabajo lo mejor posible para su propia seguridad y para la responsabilidad que implica. Esa parte es importante. Ya algunos abogados nos han dicho que la abogacía se convirtió en una profesión de riesgo. Aquí quiero partir en dos la pregunta. Primero es si ustedes sienten esta situación de riesgo, si han recibido alguna amenaza, y luego la otra, ¿cuál sería la eficiencia o si se le han medido la eficiencia de los juicios que ustedes llevan, de los que ganan contra los que pierden? Mire, normalmente ha sido un tema, y lo quiero señalar también, cómo nos estamos sumando a la estrategia de seguridad del señor gobernador, porque a todos requerimos tener la paz y la tranquilidad que hoy, a través del Año de la Paz, que también se ha
ha declarado, y que es un esfuerzo de verdaderamente, un esfuerzo no solo del señor gobernador o de la Mesa de Construcción de la Paz, sino de todas las instituciones, es en el sentido que hay muchos delitos que la propia ley prevé una solución más acelerada, y hay otros que su propia naturaleza, por el bien que se tutela, pues se lleva un procedimiento. Hoy estamos estableciendo una coordinación efectiva para que cada quien en el ámbito de nuestras competencias hagamos lo que nos corresponde hacer. A la Fiscalía es a quien le toca acreditar el hecho, el delito y la culpabilidad de quien se tiene. Cuando la Fiscalía pueda y logre hacer su trabajo de la legalidad que marca la norma, nosotros seríamos un acompañamiento. ¿Qué es las medidas que se hacen? Desde un reconocimiento, si va bien sustentada la carpeta de investigación, el defensor pues lo que hace es tener una defensa en garantía de sus derechos humanos, pero finalmente también cuando se logra eso, pues se logra la finalidad y se resuelve conforme la ley. ¿Qué hacen los defensores? Pues claro, tiene que conocer la ley, y la ley ahí dice perfectamente cómo se maneja cada causa penal, la penalidad, los procesos, los mecanismos. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Y el abogado tiene que hacer su trabajo, que vean. ¿Por qué? Porque sí hay un riesgo. Pero hoy eso es lo que estamos haciendo, teniendo una coordinación con la Fiscalía. Vamos a iniciar un ejercicio que lo acaba de denunciar tanto el fiscal como el presidente del tribunal, donde vamos a echar mano de lo que el Código de Procedimientos Penales nos puede apoyar en el sentido de ir a mecanismos alternos de solución al conflicto, sobre todo en delitos de orden familiar, de patrimonial sin violencia, a una suspensión del proceso o un abreviado, que ahí el código marca bien. Ya la Fiscalía va a emitir nuevos criterios donde aquí lo importante es solucionar el conflicto, castigar el delito y contribuir a que cada día la gente tenga más confianza en denunciar, y que el proceso se va a ir con la legalidad que establecen las propias leyes o códigos. Pues le agradezco mucho que platicara con nosotros esta tarde aquí en Informativo NTR. Se nos quedan algunos temas ahí pendientes, pero con gusto buscamos planear otra entrevista para continuar con esta charla. Muchas gracias.